Este es un tema que lo vamos a ver más adelante. Tiene que ver con eh, cómo el Estado maneja un elemento central. Hoy en día, así como nosotros estamos hablando en este momento, la comunicación, la información, el tráfico de esa comunicación, de esa información es clave, eh, y más aún en un momento como este. Si nosotros no tuviéramos acceso al Internet, no podríamos estar conversando. Ahora, ¿todos los bolivianos tienen acceso al Internet? ¿O es un acceso como el que tenemos? Yo tengo ilimitado, por ejemplo. Todo el día estoy conectado al Internet. ¿Será que todos los bolivianos tienen ese acceso? ¿Está garantizado aquello? Es un tema que vamos a analizar dentro de un ratito. Entonces es importante que la calidad de la información, la veracidad de la información, eh, el volumen de la información, la clasificación de la información sea adecuada. Les doy un solo ejemplo. Cuando estaba el ministro Cruz decía, vamos a llegar a 30.000 contagios. Lo destituyeron al tío, ¿no? Y le hicieron desdecirse. No, me equivoqué. No eran 30.000. Después aparece el ministro Navajas y dice, todos nos vamos a contagiar. No sé, acá ni el perro se va a salvar. ¿No? Qué grave. De uno que dice que primero 30.000, después dice, no, poquito vamos a tener nomás. Porque alguien le llamó por teléfono y le dijo, vos estás loco, ¿cómo vas a declarar eso? El otro viene y dice, no, eh, todos nos vamos a contagiar. Y bueno, ahora creo que están con detención domiciliaria por los casos de corrupción. Y aparece esta señora Roca, la última ministra que está ahora ejerciendo, con coronavirus, dice que está, y dice que dijo, en julio vamos a llegar a 130.000 casos. Veía anoche la televisión, ya está terminando el mes, estamos en 65.000. En verdad no se sabe quién dice la verdad o si es cierto o no es cierto, o si hay el triple de contagiados. Nadie sabe esto, ¿no? Entonces no hay una información fidedigna, confiable, para que la gente pueda prever qué va a hacer. Nos dijeron, se tienen que quedar 15 días en la casa, después 15 días más, después un mes más, ya pasaron 2, ya estamos en el cuarto mes de cuarentena, como única solución viable a la contención del virus. Entonces, fíjense ustedes que la comunicación y la información no está garantizada. Y acá dice el Estado garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información. Hay un elemento importante en el 109. El 109 dice que todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección. Y lo interesante está en el parágrafo 2, dice, los derechos y sus garantías solo podrán ser regulados por la ley. Enseguida vamos a ver unos principios que tienen que ver con el principio de legalidad, el principio de reserva legal, el principio de taxatividad, que son principios que no están porque algún constitucionalista no tenía nada que escribir y los puso. En un Estado de Derecho constitucional lo que rige es la Constitución, hemos dicho. Y la Constitución dice
claramente cómo se tienen que hacer las cosas. Acá dice que los derechos y las garantías solo podrán ser regulados por una ley. ¿Y eso qué significa? Que hay un órgano del Estado que emite leyes. Normativa emiten todos. Si yo me voy a un municipio, eh, el alcalde emite decretos. También emite leyes el Consejo Municipal, ¿no? Pero cuando el artículo 109 nos habla de la regulación mediante la ley, esta regulación también tiene que ver con el régimen competencial y le corresponde al Estado central. Y el Estado central tiene un órgano legislativo, que es la Asamblea Legislativa Plurinacional, ella es la que emite las leyes. Entonces, es imposible que otra regulación, un decreto supremo, un decreto reglamentario, una ley municipal, departamental, pueda suplir a una ley de carácter nacional. Y por eso en la firmilla está establecido el artículo 410, ¿no es cierto? La jerarquía normativa. Entonces, ¿en qué jerarquía están las normas? Por eso es importante el análisis de este artículo. El 116, la presunción de inocencia. ¿Por qué tocamos este artículo? Porque van a ver ustedes que dentro de la normativa emitida existen decretos que nos hablan de la punibilidad, ¿no? Si no cumples la cuarentena, si no haces esto, si no haces el otro, eres pasible entre otras cosas, a un procesamiento penal. Entonces es importante rescatar que nosotros estamos en un Estado de Derecho y rige, en este caso, el artículo 116 de la Constitución. Bueno, ya habíamos hecho referencia al 410 en el entendido de que la supremacía y la jerarquía normativa tienen plena vigencia. La misma Constitución Política del Estado establece estos principios de supremacía y jerarquía normativa que deben regir en todo el sistema jurídico boliviano. Ninguna norma inferior a la Constitución puede arrogarse, ¿no?, el derecho de estar por encima de la Constitución o infringir los preceptos y la normativa constitucional. En ese entendido, la Constitución es clara al respecto. Bueno, como les comentaba, el estado de excepción está regulado en los artículos 139 a 140 de la Constitución. Y un elemento importante de esto es que en un estado de excepción, que es, a ver, para decirlo de alguna manera, el estado de excepción es el género y esta emergencia sanitaria que aparece regulada, ¿no es cierto?, es una especie de ese estado de excepción. Porque, en definitiva, lo que está regulado en la Constitución es el estado de excepción. Las emergencias no están reguladas en una ley. Y una ley es inferior, nuevamente nos referimos al 410, en jerarquía a la Constitución Política del Estado. Pero ¿qué dicen los artículos 139 al 140? Es que más allá de la vigencia de un estado de excepción, que en 72 horas debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, o cuando cese el peligro inminente contra la seguridad del Estado, algún desastre natural, ¿no? Alguna situación grave donde no contempla el asunto de pandemias,
la vigencia de los derechos fundamentales es plena, deben ser restringidas lo menos posible. Y deben mantenerse incólumes todos los derechos, ¿no? Y solo ser restringidos, como vamos a ver dentro de un rato, de manera temporal. Por eso dice estado de excepción, excepcionalidad. No es la regla, no es lo que pasa todos los días, es algo excepcional, temporal. Y por lo tanto, el Ejecutivo, si aplica el estado de excepción, debe rendir cuentas ante el Legislativo, ante la representación del pueblo, ¿no? Porque ahí están los diputados y senadores, aunque no nos guste, que nos representan. Y entonces el Ejecutivo debe rendir cuentas. Entonces, miren, ese es el marco constitucional. Ahora, por imperio de la Declaración Constitucional 01-2020, del 15 de enero, se produce la prórroga del mandato constitucional. Recordemos que el 23 de enero fenecía para todos los cargos públicos en el nivel central del Estado, ya sea en el Ejecutivo, mediante el presidente y el vicepresidente, y el Legislativo con senadores y diputados, el 23 de enero dejaron de ser legítimos. Y el 23 de enero también dejaban de ser legales. Porque el mandato concluía. El pueblo elige a sus representantes por un plazo de 5 años. Entonces, fenece el mandato. Ya no hay más posibilidad de prorrogarse. Pero bueno, el Tribunal Constitucional, en una interpretación que a mí me genera muchas dudas, porque por eso les puse esta declaración constitucional, la 01-2020, está en el internet, la pueden bajar. Sería interesante que la lean, porque es como querer meter un cuadrado dentro de un triángulo, ¿no? Entonces, a mi hijo le daba el ejemplo anoche, ¿y cómo es eso, papi? Me dice, es como a la fuerza querer meter el cuadrado dentro del triángulo. Y bueno, lo metieron el cuadrado dentro del triángulo, y mediante esa interpretación constitucional, en un entendido subjetivo de que la ley, claro, la ley es ampliativa, ¿no? Entonces, si en el 2009 se prorrogaron hasta que entró en vigencia la Constitución, los exprefectos y alcaldes y no sé qué, ahora también se podían prorrogar las autoridades nacionales. Bueno, ya, digamos que sí. Pero fíjense ustedes que se produce esta prórroga que supuestamente era hasta el 3 de mayo, cuando teníamos unos 3.000 casos en el país, y tranquilamente el gobierno de transición podría haber llevado a cabo las elecciones en ese momento. Ahora estamos en una situación que no se sabe cuándo se va a llevar a cabo. Hay una fecha, el 18 de octubre. Cada 15 días nos dicen que el pico máximo, la información, ¿no? Recuerden ustedes que es un derecho fundamental el estar bien informado, ¿no? Pero cada 15 días nos dicen que dentro de los próximos 15 días va a ser el pico. Ahí nos vamos a ir a las nubes con los contagios, y después de eso vamos a entrar en una meseta y va a empezar a bajar. Ahora eso ya se trasladó primero a agosto, después a septiembre. Según los expertos, dicen que posiblemente a fines de septiembre ya baje, y el 18 de octubre podríamos hacer las elecciones. No hay que olvidar que en una interpretación constitucional, las elecciones
Es decir, el mandato es 2020-2025. Entonces, sí o sí, según la interpretación constitucional, este año se tienen que llevar a cabo las elecciones y asumir las nuevas autoridades nacionales. Está difícil. O sea, si el criterio es científico, que es lo que debería haber sido siempre, ¿no es cierto? Entonces, esas elecciones se llevarán a cabo cuando realmente la curva sea descendente y no corramos peligro eh, al concurrir a la elección. Bueno, que es un tema más político en realidad que sanitario, porque actualmente se movilizan en el país millones de personas con esta cuarentena flexible y por eso están aumentando los contagios, ¿no? Entonces, no hay correlato entre una cosa y otra. Pero vamos a ver nosotros esto de la legitimidad en un ratito, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que bajo este análisis constitucional se ha producido la prórroga del mandato, ¿no? Entonces, por lo tanto, las normas emitidas, ¿a qué voy con esto? A que las normas emitidas tanto por el Ejecutivo y por el Legislativo tienen plena vigencia. No será legítimo, pero es legal. Hay una interpretación constitucional. El Tribunal Constitucional Plurinacional es el órgano encargado de velar por el cumplimiento de la Constitución y de realizar la interpretación constitucional. Entonces ha interpretado que sí se pueden prorrogar el mandato de las autoridades. Por lo tanto, las leyes que emitan estas autoridades son legales, son constitucionales. Bueno, en el aspecto formal, ¿no? En el aspecto formal de la emisión de la ley. Es decir, al ser constitucional, la prórroga de mandato legislativo puede emitir leyes. Y eso es lo que están haciendo, ¿no? Entonces comenzamos con el Decreto Supremo 4179 del 12 de marzo, que en principio declara unas medidas de prevención, unas medidas de contención para lograr frenar el avance del coronavirus ante el ingreso de los dos primeros casos en Bolivia, que no precisamente vinieron de China, sino de Europa, ¿no? De Italia. Entonces, evidentemente, la ley 602 indica de que el presidente o la presidenta del Estado, mediante decreto supremo, declarará la emergencia. Ahora bien, esa emergencia no necesariamente implica la restricción a los derechos, ¿no es cierto? Y si ustedes hacen una lectura, eh, que creo que nadie la hace, de los decretos supremos emitidos en todo este periodo, fundamentalmente esos primeros, es el 4179, después viene el 4196, el 4199, el 42000, el 4231, que vamos a ver en un ratito. Ustedes van a ver que conjunto a regular el tema del comportamiento social y de la cuarentena rígida en un momento y dinámica ahora y flexible en otro momento, ¿no es cierto? También se han producido restricciones al ejercicio de los derechos. Y en la filmilla ustedes ven que yo hablo de restricción al derecho al trabajo, por ejemplo. Claro, pero no estoy hablando de que no se puede trabajar. Eso es obvio. Si yo me tengo que quedar en mi casa, no puedo trabajar. Para los que tenemos un cargo, un empleo,
Bueno, se configuró la forma de trabajo mediante el teletrabajo, eso es lo que estamos haciendo. Pero hay mucha gente, una mayoría, el 80% de la población, que vive del trabajo diario, que vive de la albañilería, de la venta. Bueno, los productos se siguen vendiendo, pero los productos de consumo, ¿no es cierto?, para la alimentación, para la limpieza, pero no se puede vender ropa, no se puede vender zapatos, no se puede vender celulares. O sea, ha habido una restricción necesaria por el tema de la cuarentena, pero excesiva, como vamos a ver en otra de las filmillas, extralimitándose, porque, o sea, son 4 meses ya de confinamiento. Entonces, bueno, yo que estoy trabajando, que tengo un empleo, bueno, lo puedo soportar, pero ¿y la gente que vive del día? Bueno, un bono de 500 pesos se dio, ahora se habla de otro bono más. Son paliativos, pero que no resuelven el tema de fondo, ¿no? Que es que la gente vive de lo que trabaja. Pero ahí en el derecho al trabajo yo me refiero a otra restricción. Me refiero a que la Constitución Política del Estado, ¿qué dice? Artículos 46 al 54 de la Constitución, protege los derechos laborales. Y uno de los fundamentales es el derecho a la estabilidad laboral. Entonces, los decretos supremos nos hablan de que debe respetarse la estabilidad laboral, ¿no? Debe respetarse la estabilidad laboral y nadie puede ser despedido y se le tiene que pagar su salario. Pero resulta que el Ministerio de Trabajo, mediante una resolución ministerial, otra norma de menor jerarquía, ¿no? Menor al decreto, menor a la ley y menor a la Constitución, obviamente, ¿no? En la pirámide que ustedes conocen. Emite una resolución donde dice que, bueno, si los empleadores y los empleados se ponen de acuerdo, se pueden reducir los salarios. ¿Así? ¿Qué dice la Ley General del Trabajo? ¿Qué pasa si a mí me reducen el salario? Es un despido indirecto, ¿no? Y entonces yo puedo pedir el pago de mis beneficios sociales. No me pueden reducir el salario. Pero bueno, la gente por miedo a quedarse sin el empleo ha aceptado eso y el Ministerio de Trabajo está avalando ese tipo de cosas. Inconstitucional. El uso de la fuerza pública. No estamos en un estado de excepción. Es una emergencia sanitaria. Pero continuamente hay denuncias sobre abusos de la policía, del ejército, en el control, ¿no?, en las detenciones. Evidentemente, la gente incumple, pero ahí hay un elemento que está relacionado con el de acá abajito, dice libre locomoción. Fíjense que el decreto supremo 4200, que se emite al otro día del 4199, de la noche a la mañana dice, a partir de hoy a las 0 horas nadie puede transitar, no hay transporte, no hay nada. Quedaron miles de personas varadas en todo el país sin poder regresar a su casa. La mayoría de ella gente que va a comprar para traer y vender, ¿no es cierto?, los comerciantes, porque no todos son empresarios, ¿no? La mayoría de nuestro pueblo es gente humilde, gente trabajadora. Entonces, toda esa gente quedó varada. Un día yo voy caminando en Potosí por la avenida Tincuy y veo 10 buses parados. ¿Qué están haciendo estos 10 buses? Y claro, estaban trasladando a los distintos departamentos y eso fue en el mes de abril. Yo les estoy hablando de estos decretos en el mes de marzo, o sea, han estado varados un mes. Todas esas personas en distintos departamentos, en La Paz no sé cuántos miles de personas varadas había, ¿no? Entonces eso es un abuso,
sea, no se puede hacer ese tipo de cosas, por más pandemia que haya, o sea, la información, ¿no es cierto?, oportuna, con tiempo, es decir, mira, vamos a cerrar todo, nadie se va a poder trasladar, vuélvanse a su casa. Por lo menos les damos 24 horas y vuelvan a su casa. La gente se quedó varada. Entonces, no es plausible ese tipo de cosas, ¿no? Eh, bueno, ¿para qué hablar de la discrecionalidad en el uso de los recursos? Si bien de algún modo tiene que tener facultades extraordinarias el gobierno, ¿no es cierto?, para hacer uso de los recursos ya no de una manera normal, sino excepcional para el tema de la salud, con sistemas de salud que históricamente han estado por los suelos, incapaces de resolver ninguna crisis sanitaria, ni la más leve. Pero bueno, en 4 meses el uso de estos fondos debe usarse exclusivamente para combatir la pandemia, ¿no es cierto? Sin embargo, había una discrecionalidad en el uso de los recursos. Llegamos al famoso decreto que les comentaba, el decreto 4231 del 4 de marzo. Este decreto, bueno, regula otro tipo de cosas. Permítame un segundito, por favor. Está regulando la compra de algunos insumos. Pero lo interesante del decreto reside en su disposición transitoria única. En esa disposición transitoria única dice que todos aquellos que desinformen, creen incertidumbre en la población por cualquier medio, ¿no? Serán pasibles a ser procesados penalmente por atentados contra la salud. O sea, ya está tipificando la conducta, ¿no? Entonces, bueno, esto mereció un repudio no solo nacional, sino internacional, porque claramente ha sido la vulneración del derecho a la libertad de expresión, que en la Constitución Política del Estado está protegido doblemente, o sea, no solo uno tiene el derecho a emitir opiniones libremente, ¿no?, sino también tiene derecho a la difusión de esas opiniones en cualquier medio, sin ninguna restricción. Y venimos de una lógica, porque ustedes recuerdan, antes de noviembre del año pasado, o sea, los intentos que ha habido con el gobierno anterior de restringir el derecho a la información, el derecho a la libre expresión, el derecho a la difusión de las opiniones, a la difusión de las ideas libremente. Ha habido intentos hasta de regular las cuentas de Internet. Y este gobierno cae en lo mismo, ¿no? Por eso, la defensora del pueblo, nos guste o no, sea o no afín al gobierno anterior, en su misión, si leemos la ley del defensor del pueblo, tiene la obligación de presentar las acciones constitucionales que correspondan ante una vulneración de los derechos fundamentales. Y es el caso de la acción de inconstitucionalidad abstracta, que recordará Vladimir, que estuvimos conversando mucho sobre esto en Sucre, en uno de los congresos que se hicieron. Y esa acción de inconstitucionalidad abstracta tiene como una persona activa para presentar la acción al defensor del pueblo.
Y justamente se presenta esta acción de inconstitucionalidad porque hay una limitación, hay una amenaza, hay una vulneración al derecho a la libre expresión, a la libertad de expresión. Entonces, este es uno de los decretos que subrepticiamente, ¿no? Porque en una disposición transitoria única, nada que ver, el decreto era para otra cosa. Por eso, como les digo, para la compra de un insumo o insumos, no sé. Pero en una disposición transitoria, como quien quiere la cosa, dice, guarda, guarda, aquel que hable mal, aquel que para nosotros, en la interpretación que nosotros hacemos, ¿no? De lo que se está difundiendo, de lo que se está emitiendo, eh, según nosotros, crear incertidumbre, una cuestión totalmente subjetiva, infundada, ¿no? Entonces será pasible a ser procesado penalmente. Y volvemos al 109, ¿no? ¿Qué dice? Que debe ser regulado esto por una ley, no por un decreto. El decreto es inferior. No se puede restringir derechos por decreto. Y eso es lo que se está dando. En definitiva, la conclusión en esto es que se quiere gobernar por decreto. Y en la vereda del frente tenemos las leyes de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Por ejemplo, la ley que pretende regular los estados de excepción. Una ley que ha sido muy criticada porque, bueno, o sea, se va al otro extremo. O sea, si yo salgo en manifestación a la calle, no me pueden tocar ni un pelo. Entonces, y puedo hacer los desmanes que quiera, ¿no? Entonces, y a lo mucho me pueden aplicar una multa de 200 bolivianos. Entonces, tampoco tenemos que irnos a ese otro extremo, ¿no? O bueno, el bloqueo al tratamiento de los ascensos militares que, eh, bueno, yo soy detractor de las fuerzas del orden porque siempre han sido corporativas y, y al mejor postor. Eh, no hay ética en las instituciones del orden boliviano, lamentablemente. Pero bueno, si la ley dice, si la constitución dice, entonces tiene que nomás tratarse el tema de los ascensos. Obviamente que es un tema político, pero acá estamos en un estado de derecho constitucional y la Asamblea Legislativa debería haber tratado el asunto. Lo propio con las trabas presupuestarias o las trabas legales a la aprobación de las ayudas y los presupuestos, que tiene un doble componente, ¿no? Por un lado la Asamblea dice, bueno, no te apruebo. Sí, has obtenido del Fondo Monetario, del BID, de la cooperación internacional, pero bueno, yo no te lo voy a aprobar. Y por otro lado está el mal uso, el uso discrecional que hablamos hace un rato, ¿no es cierto?, de los recursos. Porque toda esta gente, el Ejecutivo, el Legislativo, utiliza la plata del Estado para sus fines, ¿no es cierto? Y esa es plata nuestra. No importa de dónde venga la plata. Está establecido eso en el sistema jurídico boliviano y en la Constitución. O sea, el tema de los ingresos del Estado, ¿no es cierto? No puede ser manejado discrecionalmente, tiene que ser bajo rendición de cuentas, tiene que ser transparente. Y son fondos que bien han sido obtenidos de la recaudación impositiva, que nosotros somos los aportantes, o son fondos que se presta al Estado, pero que somos todos nosotros los garantes de esos préstamos. Después terminamos pagando los platos rotos todos los bolivianos. El endeudamiento anterior del gobierno pasado y el endeudamiento en el que está incurriendo este gobierno. Entonces, fíjense ustedes que es necesario poner un límite a todo esto,
porque está prevaleciendo más el elemento político que el elemento legal, que el elemento constitucional. Ahora bien, en este escenario, recién estábamos tocando el temita de si este gobierno, que es un gobierno legal pero no legítimo, debe continuar. ¿Hasta cuándo? Bueno, ya vamos en 8 meses. Pero bueno, hay que hacer algunas consideraciones, ¿no? Pandemia y elecciones. En principio hay que entender que los derechos fundamentales son vinculantes, dependen entre sí, son interdependientes y se complementan. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el hecho de que nosotros estamos protegiendo el derecho a la vida no implica que otros derechos dejen de ejercerse. Entonces, por ejemplo, los derechos políticos, en este caso, están vigentes. Pero hay un manejo político, hay un manejo discrecional de este tema que, en resumidas cuentas, y escuchando incluso a los más fundamentalistas de los políticos, tengo que coincidir. O sea, mientras esto se ponga más grave, ese ejercicio político está condicionado. Está condicionado porque, o sea, va a haber un alto grado de ausentismo y la gente no va a querer ir a votar, o la gente tiene miedo, porque además nos meten miedo, es un terrorismo de Estado sanitario, le digo yo, ¿no? Cuidado, cuidado que salgas de tu casa, te vas a morir. La gente cae, levantamos cuerpos todos los días, esa es la información, ¿no? Y está bien, sucede eso, pero hay un alarmismo desmedido y, en definitiva, está bloqueado el ejercicio de nuestros derechos políticos, ¿no? Por eso digo yo que tiene que haber un equilibrio entre la protección de los bienes jurídicamente protegidos. Y pasando al último punto, el límite temporal, ¿no?, de esta transición no puede estar sujeto a los vaivenes políticos, tiene que ser serio, ¿no? Entonces a nosotros nos tienen que decir seriamente, ¿sabe qué? No se puede llevar a cabo esta elección humanamente por estas razones y, en definitiva, los plazos, porque el Tribunal Electoral ha previsto plazos, pero esos plazos hay que volverlos a ver. En octubre vamos a estar en una situación similar, acuérdense, vamos a estar discutiendo cuándo va a ser el pico de la pandemia, que los especialistas dicen que incluso la meseta dura meses. Digamos que en septiembre esto empezara, o ahora en agosto empezara la meseta, ¿hasta cuándo será? Entonces es necesario ser más serio, ¿no? El Tribunal Electoral tiene que asumir su rol como órgano del Estado y dar una respuesta jurídica y científica al problema que está pasando, ¿no? Pero lo que está en entredicho es esto de la legalidad y la legitimidad de los órganos, ¿no? O sea, ¿hasta cuándo vamos a gobernar por decreto y hasta cuándo vamos a estar sujetos a los vaivenes políticos, ¿no? En conclusión, los estados de excepción, emergencias, desastres y otros no pueden violar, no pueden limitar, no pueden restringir el ejercicio de los derechos fundamentales. En todo momento están vigentes los derechos. Las restricciones tienen que ser mínimas y, como en el segundo acápite se refiere, la normativa debe ser específica. No extralimitarse. Si estamos regulando la compra de respiradores, ¿qué tiene que ver la libertad de expresión? O sea, no podemos hacer un decreto como el 4231 que vulnera abiertamente y se atribuye funciones que no le corresponden, ¿no es cierto?, al órgano ejecutivo, para limitar, restringir
amenazar un derecho fundamental como es la libertad de expresión. Para emitir la normativa debemos respetar los principios de proporcionalidad, razonabilidad, taxatividad y legalidad. Proporcionalidad, o sea, no puede ser desproporcionado, tiene que la norma ser específica y hacer una restricción mínima, ¿no? Entonces, bueno, de tal hora a tal hora no podés andar, bueno, pero de tal hora a tal hora sí, entonces hay una proporcionalidad. Razonabilidad, es decir, tiene que obedecer a criterios filosóficos, axiológicos, que nos permitan dar un marco, ¿no es cierto? O sea, la Constitución Política del Estado nos habla de los derechos, las garantías y los principios y los valores sobre los que se sustenta la sociedad boliviana. Entonces no es posible que nos salgamos de ese marco. Taxatividad, lo taxativo es lo expreso, lo que está escrito, o sea, tiene que estar en una ley, ¿no? La taxatividad es un derivado del principio de legalidad. El principio de legalidad establece de que justamente el ordenamiento jurídico constitucional nos da el marco sobre el cual se tiene que legislar y sobre el cual se tiene que aplicar la normativa y eventuales sanciones. Entonces no nos podemos salir del marco legal y del marco constitucional. Y como hablábamos hace un rato, esta legalidad establece que para poder modificar, para poder restringir un derecho, tiene que haber una ley. Y no hay una ley, hay un decreto. Bueno, como habíamos hablado, conexo a estos principios está el de reserva legal y el de seguridad jurídica. Y al principio les dije, ¿no? La temporalidad es una característica fundamental de la excepcionalidad. Si no podemos nosotros pensar en una normalidad, yo escucho, ¿no? Dice la nueva normalidad. No, eso será para el tema de la pandemia, ¿no es cierto? Pero desde el punto de vista del funcionamiento de los órganos del Estado, esta emergencia sanitaria es una excepcionalidad y tiene que ser temporal. Deben extremarse los esfuerzos para ir saliendo, ¿no? A ver, en la cabeza de quién cabe años de confinamiento. El cuerpo social no lo va a aguantar, o sea, la sociedad va a irrumpir como lo está haciendo. Todos los días en la televisión vemos que la gente no obedece, la gente sale a vender, la gente sale a trabajar, porque el que vive del día necesita llevar un peso a la casa. Nadie con un bono de 500 bolivianos no puede estar 4 meses. Entonces, esa temporalidad es una necesidad, ¿no? La otra conclusión es la legalidad y la legitimidad de los órganos del Estado, pero, como decía, en equilibrio con la protección a la vida. Entonces, son derechos complementarios, son derechos que se interrelacionan y que están vigentes. No hay jerarquía entre los derechos, ese es otro tema constitucional, pero hay que encontrar no solo consensos, sino mecanismos que garanticen el ejercicio de los derechos. Yo me pregunto si, no sé, el 18 de octubre, o el 20 de noviembre, o el 15 de diciembre, o el 400 de enero, no sé, no va a haber todavía resabios de todo esto, por más que baje la curva. Va a haber. Entonces, acá se trata de ver protocolos, de ver intervenciones, de ver medidas y acciones que garanticen en su momento el ejercicio del derecho. Y eso no se ve. O sea,
el que crea que va a desaparecer el coronavirus está mal. Eso no va a desaparecer. Entonces hay que pensar en cómo, evidentemente, en un momento de curva descendente, ¿no es cierto?, realizamos la elección con la protección y las medidas de bioseguridad necesarias, ¿no?, para todos nuestros ciudadanos. Entonces, esos son los elementos que hay que compasar. Y bueno, sobre el uso de los fondos debe rendirse cuenta. Nosotros tenemos que saber en qué se ha gastado la plata del Estado, ¿no? La plata del Estado es nuestra. Nosotros somos el Estado. Y es necesario siempre tener un control sobre el uso de los fondos públicos. Con esto, bueno, yo hubiera concluido mi exposición. Muchas gracias.